Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Introducción. La segunda epístola de San Pedro fue escrita para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes y para ponerlos sobre aviso contra la infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas y actitudes destructivas. El remitente, que se identifica como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, se declara testigo presencial de la transfiguración del Señor y autor de una carta anterior a la presente, presumiblemente primera de Pedro. No se registra ningún nombre de la ciudad de destino, ni se menciona persona alguna a la que fuere dirigida la carta, por eso debe entenderse que lo fue a un conjunto de iglesias de la diáspora, formadas probablemente por convertidos judíos y gentiles. Tradicionalmente se ha pensado que su redacción tuvo lugar entre los años 65 y 68, posiblemente en Roma. Esta epístola contiene frecuentes alusiones al Antiguo Testamento, aunque no citas directas. Comienza el texto con un saludo y una invitación a considerar las preciosas y grandísimas promesas que han sido hechas a los creyentes para que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Estas promesas de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, han de ser correspondidas con la fe y la práctica de toda virtud. Así leemos: se hará firme vuestra vocación y elección, y os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El autor exhorta a los creyentes sobre la base de la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y desde el mismo fundamento denuncia severamente las enseñanzas y las conductas de los falsos profetas y falsos maestros que inducen a error al pueblo de Dios, y que donde quiera que vayan introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. El capítulo 2, dedicado por entero a este tema de las desviaciones doctrinales, parece redactado según el modelo de la epístola de San Judas, escrita en fecha anterior. En el capítulo 3 se considera un asunto que fue causa de preocupación entre los cristianos de la época, lo que les parecía ser un retraso inexplicable de la segunda venida del Señor. Entre muchos que participaban de la esperanza en el inmediato regreso de Jesucristo, había comenzado a cundir el desánimo, pues veían pasar los años sin producirse el anhelado acontecimiento. Y crecía la impaciencia de los creyentes que vivían su fe en Cristo en medio de una sociedad que los miraba con desprecio e indiferencia, cuando no con abierta hostilidad. A fin de ayudar a las iglesias a vencer el desaliento y a recuperar la confianza, el autor recuerda a sus lectores que las medidas humanas del tiempo y de las cosas no son las mismas de Dios, y que Jesucristo, a quien y en quien la iglesia espera, es la clave definitiva del misterio de nuestra existencia y del plan de eterna salvación del ser humano. Esquema del contenido: salutación, partícipes de la naturaleza divina, testigos presenciales de la gloria de Cristo, falsos profetas y falsos maestros. El día del Señor vendrá.